Solo tú sacias nuestra sed, Señor. Solo tú alimentas nuestro espíritu, Padre. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque este día ya estaba en tu agenda, Señor. Porque este día, Señor, fue creado para cada uno de nosotros, Dios. Esta noche, este tiempo, Señor, ha sido dado por ti para que descansemos en ti, Señor. Para que seamos cada día más edificados en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, amado Señor, porque todo lo que tú quieres, porque todo lo que tú haces, amado Señor, así es, Padre Celestial. Hoy estamos aquí delante tuyo, Señor. Te damos gracias por guardarnos en este día, Señor. Tú guardas nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Y es tu fidelidad, Padre Celestial, la que hoy nos permite estar en este lugar, Señor. Para escucharte, Señor. Para alabar tu nombre, Señor. Para adorarte, Señor. Para que nuestras vidas sigan siendo edificadas en tu palabra, Señor, en tu espíritu, mi bendito Dios. Para dejar hoy cosas aquí delante de tu presencia, Señor, en el altar, Padre Celestial. Para no salir de la misma manera como entramos a este lugar, Señor. Es tu propósito, Señor, bendito Dios. Es tu propósito que hoy estemos aquí, mi Señor amado Dios, y te damos gracias, Señor, porque ese es el cuidado que tú tienes de tus hijos, de tu iglesia, Señor amado Dios. Padre, hoy delante de ti presentamos este tiempo, Señor. Sabemos que cada vez que estamos en tu presencia, Señor, nada, Señor bendito Dios, nada, Señor, nos puede atemorizar. Tú cambias, tu presencia transforma todo en nuestras vidas, amado Dios. Cada vez que estamos en tu presencia, estamos en esas cámaras de amor, Señor bendito Dios, en donde vemos tu paciencia, tu misericordia, tu amor sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Padre Celestial, y ese amor, Señor bendito Dios, que tú tienes hacia nosotros, Señor, esa misericordia, Dios, Padre amado de la gloria, que hoy nuestro corazón también pueda pagar de la misma manera, mi Señor amado Dios, tener ese amor, esa misericordia, Señor, esa mansedumbre por recibir de tu palabra, Padre Celestial, por recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Señor. Por eso hoy, Padre amado de la gloria, hoy nos despojamos de todo aquello que no es tuyo, mi Señor amado. Solo tú conoces de dónde venimos, Señor. Solo tú conoces, Señor, las situaciones que hemos vivido en este día, Señor. Pero hoy queremos dejarlas delante de ti, Señor. Todo aquello que nos pueda apartar de tu presencia, Señor. Todo aquello que nos pueda alejar de tu palabra, Señor. Todo aquello que pueda cerrar nuestro oído, Señor bendito Dios, a tu voz. Hoy lo entregamos delante tuyo, Señor. Que hemos venido a este lugar, Señor, a descansar, Señor. A descansar, Señor. A recibir más de ti, Señor. A ser edificados, Padre Celestial. Gracias hoy te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi bendito Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, muy buenas noches para todos. Los invito allí que tomen asiento. Y quiero invitarlos al libro de Génesis en el capítulo 17. Los invito a todos, absolutamente a todos, al libro de Génesis, capítulo 17. Y vamos a leer la primera porción de este capítulo. Vamos a leer hasta el versículo allí 16, más o menos. Y dice así la palabra de Dios: la circuncisión, señal del pacto. Ahora Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo. Perfecto, dice la palabra de Dios. Y tenemos allí bien en cuenta este versículo. Ahorita volveremos a él. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio,
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Bien, mis hermanos, el título del mensaje obviamente tiene que ver con esta porción que leíamos allí en la palabra, y nos vamos a ubicar allí desde el versículo 10. Vamos a ubicarnos allí desde el versículo 10. ¿Y qué encontramos allí desde el versículo 10 en adelante, mis hermanos? Nos encontramos allí con un mandato, por decirlo así, que le da el Señor a Abraham. Ya no era Abraham, sino Abraham. El Señor ya había cambiado allí su nombre. Y bueno, conocemos allí parte de la palabra. ¿Qué quiere decir este pacto que el Señor le había pedido a Abraham? Este es un pacto y era una señal. La señal del pacto, dice el título del capítulo. ¿Y qué era esto? Esto era un símbolo de aquellos que querían seguir caminando con Dios, de aquellos que querían seguir caminando con Dios, hermanos. Todo aquel hombre que quería seguir caminando con Dios, que quería, ¿cómo se diría?, hacer parte de la comunidad del Señor, por decirlo así, tenía que entrar en este pacto. Y cuando nosotros hacemos un pacto, hermanos, cuando nosotros hacemos un pacto, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos, digámoslo así, ¿cómo se diría? Nosotros tomamos para nosotros ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar de esto. Y el título del mensaje para esta noche, mis hermanos, circuncidar el corazón. El título del mensaje para esta noche tiene que ver con circuncidar el corazón. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver allí? ¿Qué quiere decir circuncidar? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el Señor allí a Abraham y a sus generaciones, a su descendencia? Que cada varón, que cada hijo que naciera, si nacía un hijo, después de los 8 días de haber nacido, tenían que venir y ¿qué? Cortar alrededor del pene, por decirlo así, tenían que quitar esa parte que se le llama glande. Y cada vez que quitaban esa parte quería decir que estaban haciendo un pacto con el Señor. Y este pacto, ¿qué simbolizaba? Que a partir de este momento hacían parte de Dios, hacían parte y tenían un compromiso con Dios. Entonces de esto se trataba. Era una prueba, era una señal, era una evidencia de lo que los hombres le pertenecían a Dios. Entonces, hay varias explicaciones que uno podría encontrar sobre la circuncisión. Hay una explicación que debe ser la más importante para nosotros en el corazón. ¿Y qué tiene que ver esto? Alguna vez yo hablaba con un judío y yo le preguntaba, y bueno, ¿por qué se circuncidan? ¿Por qué este mandato? ¿Qué tenía? ¿Por qué el Señor los enviaba a hacer este mandato, a hacer como esta señal? Y él me decía, hay una parte principal, me decía Miguel, y era que el pueblo de Israel habitaba en una zona que era desértica. Y él decía, sobre esta zona, el prepucio, sobre esta zona se pueden almacenar muchos agentes que pueden causar enfermedades. Entonces el Señor mandaba circuncidar esa parte, por esta razón, me decía este hombre. Entonces yo decía, wow, ¿hay algo de razón ahí? Claro que sí, hay algo de razón allí. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender de esta circuncisión, ¿y qué es? Que todo aquel que quiere caminar con Dios tiene que cortar ciertas cosas de sus vidas. Esa es la explicación más importante que tiene que estar en nuestros corazones. Que todo aquel que quiere caminar con Dios tiene que cortar alrededor de él ciertas áreas de sus vidas. Ellos tenían que cortar esa piel que cubre la parte principal del glande. Y nosotros, cuando decidimos caminar con Dios, tenemos que cortar ciertas cosas de nuestras vidas. Tenemos que cortar lo que está alrededor de nuestras vidas como tal. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos tener muy presente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este pacto, mis hermanos, pensémoslo de esta manera. Hoy nosotros somos hijos de Dios, digámoslo así, o somos cristianos. ¿Por qué? Porque decidimos tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Decidimos recibir al Señor en nuestro corazón. Decidimos recibir al Señor como Jesús, como nuestro suficiente Salvador, sanador, libertador y todo esto que ya conocemos.
Pero cuando nosotros hacemos ese pacto con el Señor, por decirlo así, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser diferente, mis hermanos. Y tiene que haber responsabilidades en nosotros, deberes como tal. Y es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, el Señor nos pide que empecemos a quitar, a dejar, a cortar ciertas cosas alrededor nuestro. Y lo más importante que es, miren mis hermanos, ¿usted alguna vez le ha hecho la oración de fe a alguna persona? Uno podría acercarse a una persona, uno le comparte la palabra de Dios y uno dice, vamos a hacer la oración de fe. ¿Usted quiere hacer la oración de fe? Pero esa persona en ese momento toma una decisión. En ese momento la persona puede decir, sí, yo quiero hacer la oración de fe, yo quiero entregar mi vida a Cristo. O no, muchas gracias, no, hasta ahí, dejémoslo ahí, quizás de pronto o después, luego. Mis hermanos, el Señor a nadie obligaba a hacer este pacto. El Señor nadie obligaba a hacer este pacto como tal. Usted lo puede ver allí en el versículo 14. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El Señor a nada nos obliga, pero entonces tiene que nacer una decisión de nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos empieza a hablar de esta manera y el Señor nos dice, si ustedes lo quieren hacer, es su decisión. Entonces, ¿qué hay aquí, mis hermanos? Que hoy el Señor no nos llama a circuncidar esa parte. El Señor hoy ya nos llama, mis hermanos, y usted puede leer la carta a los Gálatas, y Pablo dice allí que no es necesario que nos cuidemos de esos perros, dice Pablo, que nos llaman a hacer la circuncisión. Para ninguno, hoy el Señor a ninguno de nosotros nos llama a hacer la circuncisión. Pero el Señor sí nos llama ¿a qué? A quitar, a cortar otra parte de nuestro cuerpo, por decirlo así. Entonces, hoy eso es lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros, que circuncidemos nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir? Que quitemos todo aquello de nuestro corazón que es malo, que quitemos todo aquello de nuestro corazón que no es bueno, mis hermanos, como tal. Y yo creo que todos nosotros, miren mis hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas lo vemos. Quizás a menudo vemos que hacemos cosas que no quisiéramos hacer, que actuamos o respondemos o salen palabras de nuestros labios que no deberíamos pronunciar. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué quiere decir? Hay áreas de nuestro corazón que no hemos entregado al Señor, que no hemos permitido que el Señor obre en esas áreas. Entonces el Señor nos dice, circunciden el corazón. Ese es el título del mensaje para esta noche. El Señor dice, ya no nos habla de una circuncisión que es física, que una circuncisión que es física, sino nos habla de una circuncisión que está en nuestro interior. Y entonces, como lo decíamos ahorita, cuando actuamos contrariamente a la voluntad de Dios, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos podríamos decir cada uno de nosotros? Que nuestro corazón no está circuncidado, que aún falta quitar ciertas cosas de nuestro corazón. ¿Y cómo se haría eso, mis hermanos? Miren, veámoslo de esta manera. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí? Pregúntese por qué nosotros hoy estamos aquí. Entonces las personas de la alabanza podrían decir, pues pastor, yo estoy aquí porque me programaron. Los que sirven allí el ministerio de servidores, pastor, me programaron. Pero nosotros debemos comprender una cosa, que si nosotros estamos aquí es por voluntad de Dios. Si nosotros estamos en este lugar y si estamos escuchando este tiempo de palabra, ha sido la voluntad de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que nosotros debemos tener muy bien claro esto. Durante toda nuestra vida, quizás desde el momento en que nacimos, nosotros hemos dejado que muchas cosas lleguen a nuestro corazón. Muchas cosas. Muchas cosas nos han hecho daño. Hemos nosotros mismos abierto la puerta para que ciertas cosas lleguen a nuestro corazón. Otras personas han venido y han dejado cosas en nuestro corazón que nos han hecho daño. El Señor que nos dice que es necesario empezar a quitar cada una de esas capas que tiene nuestro corazón encima. Cada uno de los que estamos aquí tiene un pasado. Cada uno de los que estamos aquí tiene un pasado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos algo que nos ha hecho daño. Que tenemos algo que quizás endurece nuestro corazón. Miren, hermanos, que es, ¿cómo se diría? Voy a hablar de un tema. Pensemos en el diezmo rápidamente. Hay personas que pueden diezmar fácilmente y a otras personas les cuesta diezmar u ofrendar. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestro corazón, porque siempre va a ser el corazón. Hay áreas en nuestro corazón que para algunos es más fácil hacerlo y para otros es más difícil hacerlo.
El que tiene amor al dinero, ¿qué ocurre? El que le tiene amor al dinero, ¿qué ocurre? Que le va a ser muy difícil ofrendar, que le va a ser muy difícil dar, diezmar. ¿Por qué? Porque considera que él se lo ha ganado, que ha sido de mucho esfuerzo. ¿El Señor de qué nos habla? De que hay áreas en nuestras vidas que es más fácil para unos obedecer, para unos aceptar, para unos responder y reaccionar, pero para otros no. Entonces lo decíamos ahorita, todos tenemos un pasado, mis hermanos, absolutamente todos tenemos un pasado. Y nosotros hemos dejado que nuestro corazón se engrose. Y nosotros lo hemos permitido. Pastor Diego lo decía alguna vez. Nosotros somos los que decidimos lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Y parta de allí. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay cosas que nos hacen daño a nosotros. Hay cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño a nosotros, pero nosotros, por ejemplo, queremos seguir prestándole oído a esas cosas. Nosotros, así como nosotros vemos un servidor allí a la entrada de la iglesia, nosotros deberíamos tener un portero en el corazón. Y nosotros, ese portero debería estar muy bien entrenado. ¿Para qué? Para no dejar ciertas cosas o ciertas áreas de nuestras vidas allí con las puertas abiertas. Entonces, el Señor nos empieza a recordar esto. Hay cosas en las cuales nosotros aceptamos, reaccionamos o respondemos más fácilmente que a otras. Y uno se pregunta, ¿por qué si el Señor me habla del perdón, yo fácilmente puedo perdonar? Pero ¿por qué si el Señor me habla de otra cosa, me queda más difícil hacerlo? Allá hay cosas que están cubriendo nuestro corazón, capas que están cubriendo nuestro corazón. Y yo quiero empezar a leer, mis hermanos, allá y lo invito al libro de Jeremías, capítulo 4, verso 4. Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer allí desde el verso 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, allí en Jeremías 4:4, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que circuncidemos. Miren que es el Antiguo Testamento. El Señor nos está diciendo circunciden su prepucio, o sea, la parte del pene, y nos circunciden las capas de su corazón. Y es un llamado que siempre el Señor nos estará haciendo, y mientras nosotros estemos en la tierra, el Señor constantemente nos estará hablando de que limpiemos nuestro corazón para que podamos volver a Él. Entonces, es una tarea que tenemos que hacer todos en este lugar. Todos los que estamos hoy sentados en este lugar y los que nos están escuchando, es una tarea para nosotros. Circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios para Abraham. Porque era la voluntad de Dios para Abraham y para el pueblo de Israel. Y es la voluntad aquí cuando leemos Jeremías para todos nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros no circuncidamos el corazón, ¿qué quiere decir? Que estamos desobedeciendo a Dios, por un lado. Y segundo, cuando no circuncidamos el corazón, quiere decir que nosotros nos estamos haciendo daño. Nosotros nos estamos haciendo daño y es así de facilito. Así de facilito. ¿Por qué? Porque, hermano, lo decía un poquito ahorita. Todos nosotros sabemos lo bueno que hay en nuestro corazón, pero también lo malo que hay en nuestro corazón. Todos lo sabemos. ¿Y qué pasa? Nosotros, ¿cómo se diría? Aquello que está mal en nuestro corazón es lo que el Señor le llama circuncidar. Entonces hágase un examen de corazón en este momento y pregúntese, o preguntémonos todos, ¿qué yo debo quitar de mi corazón? ¿Qué yo debería quitar de mi corazón? A veces no sabemos por qué actuamos de una manera, mis hermanos. A veces no sabemos por qué, digámoslo así, por qué en vez de tener el fruto del Espíritu hacemos las obras de la carne. A veces no lo sabemos. A veces no sabemos por qué respondemos con palabras fuertes, duras. A veces no sabemos por qué tenemos esas actitudes o esos comportamientos. Pero el Señor sí lo sabe. Y como el Señor lo sabe, ¿a qué nos manda, mis hermanos? A circuncidar nuestro corazón, a quitar todo aquello que nos hace daño, a hacer la voluntad de Él, mis hermanos.
Entonces, uno rápidamente reflexiona, baja un poquito la cabeza y uno dice, wow, sí, Señor, tienes la razón. Hay cosas que no deberían estar en mí, pero yo todavía las tengo allí, como que no las quiero soltar. Y me doy cuenta que una y otra vez caigo en ellas. Acompáñeme a la carta a los Romanos, capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer allí desde el verso 25. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 25. Y dice así la palabra de Dios. Permítanme acá un segundito. Dice así la palabra del Señor. Versículo 25, capítulo 2, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿O qué nos empieza a hablar Pablo? Yo le recomiendo ahí que usted lea un poquitico ese capítulo 2, verso 25. Ahorita lo vamos a explicar un poquitico más, pero si usted de pronto ve que parece un trabalengua, lo invito allí que lo pueda leer hasta en otras versiones. Puede ser un poco más claro allí. ¿De qué nos habla allí Pablo en esta carta, mis hermanos? Que el Señor ya no pide en nosotros una circuncisión física, sino el Señor pide en cada uno de nosotros una circuncisión en nuestro interior. Y hágase una pregunta. ¿Necesitamos esa circuncisión cada uno de nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué? El judío creía que por él ser circuncidado, el judío creía que ya tenía la salvación, que él ya tenía esa entrada al reino de los cielos. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo en la carta? Pablo le está diciendo, no confíen en ese símbolo externo que ustedes se hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes no están cumpliendo la ley. Porque ustedes no están guardando la ley. Entonces nosotros, ¿qué podríamos decir, mis hermanos? Que Pablo nos está diciendo, no confíen, o veámoslo de esta manera. Pablo nos está diciendo en esta noche a nosotros que no piensen que por estar en este lugar van a ser salvos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No piense que por venir a todos los servicios, ustedes van a ser salvos. No vayan a pensar que ustedes por congregarse todo aquí todas las veces van a ser salvos. No piensen que por servir van a ser salvos. Entonces uno se queda reflexionando y uno se queda pensando. Pablo nos está diciendo que aquello que demuestra nuestra salvación, ¿qué es? Cuando nuestro corazón está transformado. Cuando nuestro corazón es cambiado, mis hermanos. Veámoslo de esta manera. Yo creo que todos hemos conocido personas que no conocen de Dios, pero que su corazón parece el corazón de un cristiano. Es decir, mis hermanos, personas que no conocen de la palabra, pero que actúan como cristianos. Y que nosotros, conociendo la palabra, nuestro corazón parece que se ha engrosado, que se ha endurecido. Entonces Pablo nos está llamando la atención a esto. Pablo nos dice, ¿de qué nos sirve saber tanta palabra si no la ponemos por obra, si no la obedecemos? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve servir en la iglesia si nuestro corazón no ha sido transformado completamente? Si no hemos permitido que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. Entonces miren que yo hice la pregunta y algunos hermanos respondieron. Es necesario que el Señor circuncide nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él solo lo puede hacer. Nadie más. ¿Quién quitó ese corazón endurecido que nosotros teníamos para las cosas de Dios? ¿Será que las quitó el hermanito o la hermanita que venía constantemente a hablarnos de la palabra de Dios? No. Solo lo pudo hacer Cristo. Solo lo pudo hacer Cristo. ¿Quién cambió a ese esposo que era tremendo borracho o tremendo de corazón duro para las cosas de Dios? Solo Dios. ¿Quién cambió a esa esposa que constantemente estaba dando muchas charlas de motivación?
o que tenía un lenguaje que no era el mejor, o que andaba haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. ¿Quién fue el único que las pudo cambiar? Cristo. Entonces nosotros, mis hermanos, necesitamos que nuestro corazón sea circuncidado por Cristo y por la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a leer Mateo, o todos vamos a leer Mateo. Le voy a pedir el favor a Jeffer, si está ya Mateo 15. Jeffer, su merced nos puede colocar allá Mateo 15, versículo 19 en la traducción, en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Mateo 15, versículo 19, nueva traducción viviente. Ya casi, mis hermanos, es suspenso, es para que nos dé más suspenso. Dice así: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la ¿qué? Calumnia. Mis hermanos, ¿es necesario circuncidar, que el Señor circuncide nuestro corazón? Sí, claro que sí, Señor. ¿Por qué? Porque este pasaje, hermanos, que estaba ahorita proyectado aquí en la pantalla, este mensaje nos habla de muchas cosas que pueden estar en nuestro interior. Entonces, ¿qué son los malos pensamientos? Los malos pensamientos nosotros podríamos decir, y no lo vayan a quitar. Los malos pensamientos, ¿qué son? A veces nosotros pensamos que son cuando nos imaginamos cosas obscenas, pero no. Los malos pensamientos es cuando en nuestro interior queremos hacer daño a alguien, cuando planeamos hacerle daño a alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podríamos decir, sí, de mi corazón ha salido malos pensamientos. ¿Por qué? Porque yo he querido ver a esa persona mal, porque yo he querido ver a esa persona, no sé, derrotada, porque yo he querido ver a esa persona sufriendo. Entonces miren que el Señor tiene que venir y decirnos, Miguel, yo tengo que quitar eso de tu corazón. Yo tengo que quitar eso de tu corazón. Yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tú me reflejas. Porque tú me reflejas. Miren, mis hermanos, muchos de nosotros debemos ya para este tiempo estar reflejando muchas cosas de Cristo, de Dios. Pero nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, que hay cosas todavía que se mantienen allí. El asesinato. Entonces, no solo nos está hablando de una parte física, sino cuando asesinamos con las palabras, por ejemplo, como tal, nos habla del adulterio, cuando nos habla de que podemos ser infieles a nuestras esposas o esposos, pero nos está hablando también de la infidelidad al Señor, mis hermanos, como tal. Nos habla de toda inmoralidad sexual, del robo, la mentira y la calumnia. Todos hemos mentido en algún momento, y la calumnia, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos mal de alguien. Todo eso, mis hermanos, nos muestra ¿qué? Que todos necesitamos que nuestro corazón sea circuncidado. Entonces, el Señor tiene que venir y hacer esa circuncisión sobre nosotros. Pero ¿cuál es nuestro papel, pastor? Si el Señor tiene que venir a hacerlo, ¿cuál es nuestro papel? Tener la disposición, mis hermanos. Tener la disposición en nuestras vidas. ¿Y qué es la disposición? Saber que en este momento el Señor me está hablando y yo estoy prestando atentamente atención a lo que el Señor me está hablando. Porque sé que es para mi vida. Entonces en este momento yo estoy permitiendo que el Señor empiece a quitar como se pela una cebolla, mis hermanos, una cebolla cabezona. El Señor empieza a hacer eso en cada uno de nosotros. Pero yo tengo que tener esa disposición. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a hacer esa obra en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos a veces nos sentimos perfectos. Nosotros como cristianos, ¿qué ocurriría, mis hermanos? Que nosotros como cristianos en ocasiones nos podemos sentir mejores que aquellos que no han conocido a Cristo. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, tengan mucho cuidado, porque quizás hay personas fuera de esta iglesia que no me conocen, pero su corazón está más alineado con mi voluntad que el de ustedes. Entonces eso lo pone a tambalear a uno. Como que uno le pone a decir, bueno, ¿cómo así, Señor? Más despacio, Señor, con plastilina. Entonces, miren, mis hermanos, que el Señor quiere que nos demos cuenta de eso. Entonces, como Jeffer no ha quitado esta de Mateo 15, 19 de la pantalla, yo quiero que nos miremos un momento aquí. Muy bien, Jeffer. Entonces, malos pensamientos, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira y calumnia. Positivo para nosotros en algún momento de nuestras vidas. Ojalá eso ya no esté en nosotros. Pero sabemos que en algún momento esas cosas aparecen. ¿Y por qué aparecen? ¿Cómo se diría?
Porque nos falta sabiduría. Porque yo ya sé que yo no puedo mentir. Yo el sábado decía, ¿será que nos colamos en Transmilenio todavía? No, un cristiano ya no lo hace. Un cristiano ya no lo hace, porque sabe que se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos todo este versículo, nosotros tenemos que decir, wow, mi corazón está circuncidado, mi corazón está incircunciso. Yo veo este texto y yo digo, wow, mi corazón está incircunciso. ¿Por qué? Porque aún caigo en estas cosas, porque aún le doy la oportunidad al enemigo para que yo termine haciendo lo que no quiero hacer. Entonces lo decíamos ahorita. Muchos de nuestros actos, de nuestros comportamientos o nuestras palabras, nuestras respuestas muestran si nuestro corazón está libre o no, si nuestro corazón está circuncidado o no, mis hermanos. Y miren cómo el Señor nos muestra rápidamente o nos hace rápidamente un diagnóstico allí de nuestra condición. Mis hermanos, usted habla con una persona y cuando usted habla con una persona, ¿usted qué encuentra? Inmediatamente nosotros como cristianos, inmediatamente hablamos con una persona y podemos sentir un corazón duro, podemos ver un corazón amargado, podemos ver un corazón, ¿cómo se diría?, herido, podemos ver un corazón, no sé, como con deseos de venganza y nosotros rápidamente lo vemos. ¿Qué nos pasa? Que así como nosotros rápidamente vemos el corazón en los demás, deberíamos también ver nuestro corazón. El Señor nos habla mucho de eso. ¿Por qué nos fijamos tanto en lo que hace el prójimo y no nos fijamos en lo que nosotros hacemos? El Señor que nos dice, no sean chismosos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué no la pasamos criticando al otro en vez de estar rápidamente mirándonos a nosotros mismos? Circuncisión, ahí no hay. Entonces, hermanos, el Señor nos empieza a hablar hoy del estado de nuestra condición. Y así como a veces nos sorprendemos del corazón de un hermano, o de una hermana, o de un pastor, o de un líder, o de nuestros padres, o de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, también nos deberíamos sorprender de nuestro corazón aún más. Porque eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos, como tal. Eso es lo que quiere el Señor. Vayan conmigo, regrese conmigo, por favor, a Génesis 17, versículo 9. Génesis 17, versículo 9, por favor, vaya y regrese allí conmigo. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir allí. Versículo 9, dice así la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus ¿qué? Generaciones. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que ver allí, mis hermanos? Circuncidar el prepucio no solo lo tenía que hacer Abraham, lo tenían que hacer sus hijos, lo tenían que hacer su descendencia, lo tenían que hacer sus generaciones. Y nosotros estamos allí. Pero el Señor no nos llama hoy a circuncidar esa parte. El Señor nos llama a circuncidar el corazón. Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque allí está la vida nuestra, mis hermanos. Porque allí está la vida nuestra. Miren, mis hermanos, en estos días escuchaba hay un servicio, el pastor este domingo, el domingo anterior, que se llama Falsas Promesas. Y cuando usted le presta atención a esas falsas promesas, él empezaba a hablar de algo que sucedió hace 400 años, que después de 400 años trajo consecuencias al pueblo de Israel. Entonces, nosotros, ¿qué nos podemos dar cuenta, mis hermanos? Que mientras nosotros no circuncidemos nuestro corazón, mientras nosotros no quitemos lo que está mal allí de nuestro corazón, mientras nosotros no permitamos el actuar del Señor, nosotros seguiremos viviendo en esas consecuencias, mis hermanos. Seguiremos llevando del bulto, como lo dicen por allí. Entonces, Abraham tenía que hacerlo, tenían que hacerlo sus descendientes, sus generaciones, y todos los que estamos aquí también lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos cristianos integrales, porque no solo somos cristianos de iglesia. Entonces yo tengo que circuncidar mi corazón de muchas maneras. ¿Cómo? Como pastor tengo que circuncidar mi corazón. Como esposo tengo que circuncidar el corazón. Como padre tengo que circuncidar el corazón. Como hijo tengo que circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque si no voy a llevar muchas consecuencias. No solo para mi vida,
sino para las personas que están a mi alrededor, mis hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy consciente allí cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿qué pasa si yo no corto ciertas cosas de mi vida? Yo les decía ahorita, como pastor, como esposo, como padre y como hijo. Y cuando yo no corto esas cosas, yo las contagio. Yo las contagio, mis hermanos. ¿Y a quién se las podemos contagiar? A los que están más cerca de nosotros. Miren, como el judío se practica la circuncisión allá en esa parte de su pene, muchas esposas judías no tienen enfermedades en su cuello uterino. Y yo quedaba impresionado con eso, porque yo me puse a leer sobre qué efectos tenía la circuncisión. Entonces uno que me llamó mucho la atención, ¿cuál era? Que los hombres, como se circuncidaban esa parte, las mujeres judías son las que menos pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, porque los hombres se cuidaban esa zona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que usted vaya y busque al médico para hacerse ese proceso, para evitar a su esposa. No, no quiere decir eso, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que cortar todo aquello que es estorboso, porque eso afecta a los que están a mi alrededor. Entonces el Señor le decía, tú, tu descendencia y tus generaciones tienen que hacer esto. Mis hermanos, ¿quién es la persona más cercana al pastor? La pastora. ¿Quién es la persona más cercana al esposo? La esposa. ¿Y quién es más? Los hijos. ¿Y qué sucede? Que mis hermanos, si mi corazón está contaminado, yo contamino el de mi esposa. Es así de fácil. El corazón está contaminado, yo voy a empezar a contaminar el de los demás. Y a eso yo le tengo que poner freno. ¿Por qué? Porque es que, hermano, lo decíamos ahorita, nosotros como iglesia es donde el corazón debería estar más sano. Pero a veces nos damos cuenta que como cristianos, nuestro corazón es cuando más enfermo está. Y el enemigo se goza en eso. Si yo vuelvo un poquitico a Mateo, y no para que lo coloque Jeffer, pero yo le decía, ¿usted ha calumniado a algún hermano de la iglesia? ¿Usted ha hablado mal de esa persona cuando esa persona no está? ¿La respuesta cuál es? Sí. ¿Y eso es que está hablando? Que mi corazón no está bien, sino que mi corazón está todo lo contrario, supremamente mal. Y eso que está mal en mi corazón, ¿yo qué pasa? Se lo paso a mi esposa, se lo paso a mis hijos, y todos terminamos como contaminados, con un corazón engrosado, con un corazón duro. Entonces el Señor nos empieza a hablar de esto, ¿para qué? Para que nosotros empecemos, mis hermanos, ¿cómo se diría? A tomar decisiones en nuestras vidas. Decisiones. Sábado, el propósito, dejar. Domingo, el propósito, tu presencia. Hoy miércoles, tu propósito o el propósito, circuncidar el corazón. Tener la disposición de hacerlo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir al libro de Éxodo. Allí estamos en Éxodo 33. Disculpen, Éxodo 10. No, estamos en Génesis. Discúlpenme, ya me estoy adelantando. Estamos en Génesis y quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, mis hermanos. Y vamos a leer allí los primeros versos. Éxodo, capítulo 4. Y leemos los primeros versículos. Pero vaya conmigo un poquitico atrás. Vaya a Éxodo 3 y solo leamos el título de Éxodo 3. ¿Llamamiento de quién? Ahora vamos al capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano. Regálame un segundo,
porque tengo que saltarme allí. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Vayan conmigo al verso 24. Versículo 24. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego de ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, aquí el Señor nos quiere hablar de ciertas cosas. ¿Por qué les decía, leamos solo el título del capítulo 3? Porque miren que el Señor en el capítulo 3 llama a Moisés, pero en el capítulo 4 quiere matarlo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así, Señor, que tú me llamas para ir a, ¿cómo se diría?, a libertar el pueblo de Israel, pero al ratico me quieres matar? ¿Por qué? Mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la circuncisión? Quitar todo lo que esté alrededor del corazón, todo lo que sea estorboso, todo lo que sea malo. ¿Para qué? Para caminar genuinamente delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro corazón no está circuncidado, pues el Señor lo conoce. Obviamente, todo lo conoce Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nuestro corazón no está circuncidado, el Señor va a detener nuestro caminar. El Señor se va a interponer en nuestro caminar, y téngalo muy por seguro. Por eso, mis hermanos, la circuncisión no debe ser tomada a la ligera. Y recuerden que estoy hablando de la circuncisión del corazón, porque de pronto llegó alguien a la transmisión o acaba de entrar y ¿cómo así que el pastor está diciendo que nos circuncidemos? Yo mejor me voy. Hoy está muy pesado el pastor Miguel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no circuncidamos el corazón, lo decíamos ahorita, contamina. Pero cuando nosotros no circuncidamos el corazón, mis hermanos, el Señor nos detiene. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, en estos días yo hablaba con dos hermanos y yo les comentaba que tuve una consejería, por decirlo así, con un chico del colegio. Y el chico me decía, pastor, no me decía pastor, me decía profe. Me decía, profe Miguel, es que yo soy gay. Entonces yo lo miraba y le decía, pues sí, ya, tú lo demuestras mucho, yo le decía. Tú lo dejas ver mucho. Y yo le decía, eso no le gusta a Dios. Y él me decía, pastor, yo lo sé. O profesor, yo lo sé. Entonces cuando él me dijo, profe, yo lo sé, yo me asusté. Entonces yo le dije, ¿cómo así que tú sabiendo que dice la palabra de Dios que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón heredarán el reino del Señor? Yo le dije, ¿y cómo así que tú sabiéndolo, lo quieres seguir haciendo? Y él me dijo, profe, porque yo quiero seguir haciéndolo, punto. Porque yo sé que está mal, pero yo lo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que me decía ese chico, yo finalizando le dije, cierra los ojos, yo voy a orar por ti. Para que el Señor, porque Él es el único que puede quitar ese velo de tus ojos, ese velo de tu corazón. Terminamos de orar, él se fue, pero yo me quedé pensando, ¿en qué? En que nosotros también somos así. Porque sabemos lo que tenemos que entregar al Señor, pero nosotros no lo soltamos. Nosotros queremos seguir como viviendo nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor nos va a detener. Nosotros lo podríamos ver aquí en la vida de Moisés, mis hermanos. Moisés, digamos lo que Moisés, la palabra no es, digamos lo que al menos lo que yo leí, para mí no es claro si Moisés ya estaba circuncidado, aunque a los niños en Egipto también los circuncidaban desde pequeños. Pero ¿qué le está diciendo? ¿O por qué ocurre esto? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, mis hermanos, mientras nosotros sigamos teniendo cosas en nuestro interior, no se le haga raro que el Señor nos detenga. No se le haga raro. No se pregunte, pero ¿cómo así, Señor?
Pero ¿cómo así que si yo venía caminando contigo lo más de bien? Pero ¿cómo así, Señor, si tú me colocaste como pastor, me colocaste como líder, como hijo? ¿Cómo así que ahora me detienes? ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor está viendo que no está bien en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, ¿qué hizo Séfora? Séfora no lo pensó. Séfora dice la palabra de Dios que inmediatamente cogió ese cuchillo y ¿qué hizo? Lo cortó y lo quitó y lo puso a los pies y se arrepintió. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Inmediatamente nosotros deberíamos actuar así con nuestro corazón. Un corazón incircunciso es un corazón que se niega a comprender las razones de Dios, que se niega a obedecer a Dios. Eso es un corazón incircunciso. Pero un corazón incircunciso también, ¿cuál es? El que se niega a aceptar la voluntad de Dios. Miren, hermanos, quitémonos una cosa de la cabeza y allí hallaremos descanso. Todo es la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. A veces no nos explicamos cosas, pero allí está la voluntad de Dios. Allí a veces cometemos errores, o sea que si yo cometo un error, allí está tu voluntad. Sí, porque el Señor nos permitió cometer el error. Aprendamos de Él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Señor nos va a detener. Y así como yo voy a tener un corazón que tiene que decir, rápidamente yo voy a corregir, Séfora ni siquiera lo dudó, Séfora inmediatamente sacó el cuchillo para cortar aquello que no estaba bien a los ojos de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que actuar rápidamente para quitar lo que no es de Dios. Y segundo, para aceptar la voluntad de Dios. Mi corazón es circuncidado cuando yo acepto la voluntad de Dios. Y cuando yo quito el factor hombre, cuando yo quito el factor hombre y pongo es al Señor, en ese momento yo voy a hallar descanso, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? El Señor nos llama con un propósito. El Señor tiene un llamado sobre cada uno de nosotros. Y este año está a punto de comenzar para nosotros, no para Dios. Y el Señor aún quiere cosas. Entonces veámoslo de esta manera. El colegio. Hermanos, si Dios quiere, este colegio funciona el 2025. 2025, este colegio ya está en funcionamiento. Que no sé cómo, no sé cuándo, pero es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor va a tener que limpiar. El Señor va a tener que quitar. El Señor va a tener que cortar. ¿Por qué? Porque su voluntad va adelante, su propósito va adelante. Entonces, hermanos, un corazón circuncidado, miren todo lo que tiene que comprender o todo lo que debería comprender como tal, mis hermanos. Leíamos sobre la circuncisión en Génesis. Leímos sobre la circuncisión en el Nuevo Testamento, allí en la carta a los Romanos con Pablo. Entonces miren que la circuncisión del corazón es lo que ha querido siempre el Señor para su pueblo. Siempre. Lo leíamos ahorita allí en Jeremías 4, verso 4. Circunciden su corazón. Pablo, carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 29. Circunciden su corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí, mis hermanos? La circuncisión, ¿qué era? Para ese tiempo, un compromiso. La circuncisión, ¿qué era? Un compromiso. Entonces todo aquel que se cortaba esa parte allí de su órgano estaba haciendo un compromiso con Dios. Estaba haciendo un compromiso con el Señor. ¿Y cuál era ese compromiso? De ser leales, de serle fieles, de mantenerse en sus estatutos, de mantenerse en sus mandamientos. Eso era lo que representaba la circuncisión allí en el Antiguo Testamento. ¿Y en nosotros qué es, mis hermanos, como tal? ¿Nosotros crees? Pues es lo mismo. ¿Por qué?
Porque el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas de corazón. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos las cosas de corazón, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, Señor, circuncida mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a asumir responsabilidades con Dios. Miren, mis hermanos, ¿cuántos de aquí tenemos un anillo de matrimonio? ¿Cuántos hombres aquí tenemos un anillo de matrimonio? Levante su mano. Mano Nelson. Mano Alex. Y los demás, ¿cuándo que empieza el curso prematrimonial, Alex? ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros miramos este anillo, ¿ustedes qué ven? Cuando Alex mira este anillo, cuando mi hermano Nelson mira el anillo, ¿nosotros qué decimos? ¿Cómo tengo de gordo los dedos? Cuando me casé no era así de gordo, pero va a tocar que me le adicionen un gramito por allá de oro. No, mis hermanos. Cuando usted ve el anillo, ¿usted qué está viendo, mis hermanos? Un compromiso. Y un compromiso con su esposa, o su esposa con el esposo. Pero fundamentalmente es un compromiso con ¿quién, mis hermanos? Con Dios. Entonces, digámoslo de esta manera, cuando estos hombres de pronto iban al baño y miraban, decían, wow, esto me recuerda el compromiso que yo tengo con Dios. Y el Señor que nos dice, cada vez que nosotros actuamos, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros hacemos alguna cosa, debemos recordar que nuestro corazón debe estar circuncidado. Y entonces eso nos va a hablar de responsabilidades que tenemos, de la obediencia como tal. Mis hermanos, en Génesis 17, versículo 1, yo lo voy a leer, mis hermanos, que lo tengo aquí rápido. Miren lo que el Señor le dice a Abraham. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Eso es circuncisión de corazón. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y perfecto qué quiere decir? ¿Que no podía cometer errores Abraham? No. La perfección quiere decir varias cosas en la palabra. La perfección habla de madurez, pero la perfección también habla de la integridad. La perfección también habla de ser leal. Entonces, cuando mi corazón está circuncidado, quiere decir que yo soy leal al pacto que he hecho con el Señor. Al pacto que yo he hecho con el Señor. Entonces, como cristianos, hermanos, no podemos hacer lo que hacíamos antes de nuestra conversión. Nosotros como cristianos, ahora, hoy miércoles 10 de enero del 2024, siendo las 7:32 de la noche, nosotros ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido transformado, un corazón nuevo nosotros tenemos delante de Dios. ¿Cómo saber que nuestro corazón está circuncidado, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que hay partes de nuestras vidas que todavía tienen por allá esa capa de piel. Pero ¿cómo saber que nuestro corazón está circuncidado? Cuando somos obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Miren, hermanos, yo no le soy fiel a mi esposa. Yo debo ser fiel a Dios. Yo debo ser leal a Dios. Y si soy fiel y leal a Dios, por consecuencia seré fiel y leal a mi esposa. Y eso quiere decir que el Señor circuncidó la infidelidad en mí, la quitó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que cuando somos obedientes a Dios, fundamental, no sean obedientes al pastor, hermanos. No sean obedientes al pastor Miguel. No sean obedientes a los líderes. Sean obedientes a Dios. Seamos obedientes a Dios. Porque si yo soy obediente a Dios, quiere decir que yo obedecería al pastor. Obedeceré al líder. Obedeceré a mis padres. Obedeceré a mi esposo. Entonces miren que nos damos cuenta lo que quiere decir circuncidar el corazón, mis hermanos. Todos tenemos la respuesta.
Si estamos siendo desobedientes, hermanos, si estamos siendo desobedientes, quiere decir que somos incircuncisos. Si estamos siendo obedientes, quiere decir que la circuncisión de nuestro corazón el Señor la hizo. Acompáñenme, mis hermanos, a la palabra de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Yo creo que ya lo tenemos allí. Dice así la palabra de Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que vivas, mis hermanos. De que vivas. El Señor es el que circuncida nuestro corazón. Solo el Señor lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estos hombres se circuncidaban allí en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir? Que eran hombres, digámoslo así, separados, apartados para Dios. Es decir, que ya no podían hacer lo que hacía el resto de naciones o de pueblos. La idolatría, tener muchos dioses, ya no lo podían hacer. Ellos tenían un único Dios y lo debían obedecer, punto. El Señor que nos dice a nosotros que si nuestro corazón está circuncidado, nosotros somos apartados y separados para Dios. Y que ya no podemos hacer lo que hacen en el mundo. Ayer hablaba con mi esposo y le decía, no le decía de esta manera, pero le hablaba de esto y le decía, si nosotros ya circuncidamos nuestros oídos, es decir, si nosotros ya no escuchamos la música que escucha el mundo, eso es circuncidar. Circuncidamos los oídos. Yo le decía, también tenemos que circuncidar los ojos. ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que ve el mundo. Porque somos separados. Porque somos apartados para Dios. Y tendríamos que circuncidar la lengua. ¿Por qué? Porque en nuestros labios no puede salir más el chisme. Porque de nuestros labios no puede salir más palabras. Santiago creo que lo dice. De una fuente no pueden brotar dos aguas. Porque con una alabamos a Dios, pero con otra hablamos mal del hombre que ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Miren cómo la palabra nos abofetea. Porque entonces yo le decía a mi esposa, tenemos que circuncidar los oídos. Entonces yo ya me debo cuidar de lo que escucho. Y yo ya sé cuál es la intención con que viene un hombre a hablarme. Entonces yo cierro mi oído. Yo cierro mis ojos. Porque eso me quiere decir que yo ya no quiero hacer lo que hace el mundo. Circuncido mi lengua. ¿Por qué? Porque mi lengua no está para seguir levantando chismes, calumnias, blasfemias, mentira. Porque está circuncidado. Entonces miren, hermano, lo importante es esa circuncisión de nuestro corazón y lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos hace falta circuncidar el oído, los ojos, la lengua y sobre todas las cosas el corazón. Porque todos hemos sido cómplices, alcahuetas de un chisme. Así de sencillo. Y el Señor nos está diciendo en esta noche, ustedes no pueden seguir de esta manera. No pueden seguir de esta misma manera. ¿Por qué? Porque yo me les interpondré en algún momento en sus vidas. Porque yo voy a detener el caminar de ustedes. Y no lo haré porque yo sea malo. Lo haré por todo lo contrario, porque soy bueno y bueno en gran manera. Y porque los amo. Y porque los amo no quiero que sigan de la misma manera. Entonces, la circuncisión del corazón, que es en nuestro interior y que la hace Dios, esa circuncisión se reflejará en el exterior. ¡Wow!
Tremendo eso, mis hermanos. La circuncisión física que era. Yo creo que se paraban todos los hombres y decían, este es judío, este no es judío, este es gentil, este es judío. ¿Y por qué lo sabían? Porque era externa la circuncisión. ¿Y cómo saber que nuestro corazón está circuncidado? Entonces lo decíamos ahorita, porque somos obedientes. Pero ¿cómo saber que nuestro corazón está circuncidado, hermanos? Porque eso se va a reflejar en nuestras vidas. Porque eso se reflejará en nuestro exterior. Porque es así de fácil, mis hermanos, es así de sencillo. Lo decíamos ahorita. Cuando usted ve un corazón triste, amargado, herido, endurecido, no sé, muchas cosas, no se asombre de ese corazón. No murmure de ese corazón, sino vea hacia usted primero. Porque eso es lo que nos llama el Señor. Lo que está en nuestro interior, lo que ha hecho el Señor en nuestro interior, se va a ver en nuestro exterior. ¿Y eso qué quiere decir? Decía el pastor Leo en una entrevista que le hicieron en Fuego AM. Él decía algo así, decía, yo tengo el ministerio del abrazo. La gente se sorprende porque donde yo voy yo los quiero abrazar. Y yo creo que ese sí es el abrazo del oso. Ese pastor así todo grandote, todo. Y él decía, ¿y yo dónde voy? Yo quiero es abrazar a la gente. Y la gente a veces se asusta porque la gente no está acostumbrada a los abrazos. Pero cuando él hablaba de esa manera, él decía, es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Y entonces, hermanos, ¿cómo se diría? Todo lo bueno proviene de Dios, lo malo de nosotros. Así. ¿Eso qué quiere decir? Que si aún hay cosas que no están bien en mí, van a ser notorias. Y así como son notorias para el hombre, serán mucho más notorias para Dios. ¿Qué quiere hoy hacer el Señor en cada uno de nosotros? Que circuncidemos el corazón, que tengamos la disposición, mis hermanos, que tengamos la disposición. Lo que Dios ve, mis hermanos, es nuestro corazón. Yo le invito a que usted se coloque allí sobre sus pies. Yo le invito, mis hermanos, a que esto que el Señor habla en nuestro corazón no lo coloquemos o no lo echemos en balde. ¿Por qué? Porque no fue la palabra del pastor Miguel, sino es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Y la palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y la palabra de Dios ha cumplido el propósito en esta noche, mis hermanos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ha tocado nuestro corazón. Porque la palabra ha entrado allí a nuestro corazón y nos ha incomodado. Porque la palabra del Señor ha llegado allí a tocarnos el corazón y a decirnos, Pastor Miguel me está echando un vainazo. No, es Dios. El Señor quiere que haya circuncisión en el corazón. ¿Por qué? Porque la circuncisión en el corazón nos hace más sensible a la voluntad de Dios. Nos es más fácil obedecerle. Nos es más fácil aceptar su voluntad. Nos es más fácil ver que Él es el que tiene todas nuestras vidas en sus manos. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y hoy estamos reunidos en esta noche delante de ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy estamos reunidos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra siempre será ese bálsamo para nosotros, Dios. Tu palabra muestra lo que hay en nuestro corazón, Señor. Pero tu palabra también nos muestra tu amor y tu misericordia y cómo, Señor, amado Dios, tú nos hablarás una y mil veces, amado Señor. Tú no te cansarás, amado Señor, porque tu palabra dice que no se cansa ni duerme el que te cuida, dice tu palabra, Señor. Y tú nunca te cansarás ni te fatigarás de hablarnos una y otra vez, amado Señor. Porque allí está tú estás perfeccionando esa obra en cada uno de nosotros. Cada vez que tú hablas a nuestras vidas, tú sigues perfeccionando esa obra, Señor. Padre, que siempre haya en el corazón de cada uno de nosotros un corazón dispuesto a escucharte, Señor.
Un corazón, amado Señor, mi bendito Dios, obediente a ti. Un corazón, Señor, que sea capaz no de ver al hombre que lleva la palabra, sino de verte a ti, Señor, amado Dios. Eso es lo que tú quieres. Entonces, Padre, hoy tú nos hablas de circuncidar nuestro corazón. Y circuncidar nuestro corazón, ¿qué es, amado Señor? Quitar todo aquello, Señor, amado Dios. Tener esa disposición, amado Señor. Permitir que tu palabra, Señor, permitir que tu espíritu, mi bendito Dios, obre en cada uno de nosotros, Señor. Tener esa disposición, Padre Celestial. Bajar nuestros brazos, amado Señor. Bajar nuestro rostro, Señor, bendito Dios. Y abrir nuestro corazón para que tú entres, amado Señor, y quites toda capa, Señor. Y quites todo aquello, Señor, amado Dios, mi bendito Señor, que nos hace daño, Padre Celestial. Amado Señor, hoy oro, Padre Celestial, por tu iglesia, Señor. Hoy oro, Padre Celestial, por el corazón de cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos, Señor. Por aquellos que escucharán tu palabra, por aquellos que escucharán este mensaje, por aquellos que pueden estar allí en sus hogares, amado Señor. Solo tú puedes circuncidar nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes, Padre Celestial, quitar todo aquello, Señor amado Dios, que es contrario a tu voluntad, Señor. Así como lo hiciste, Señor, cuando andábamos en nuestra voluntad, cuando andábamos en tinieblas, solo tú quitaste ese corazón de piedra y nos colocaste un corazón de carne, un espíritu nuevo en cada uno de nosotros, Dios. Solo tú lo hiciste, Señor. No fue el hombre, no fuimos nosotros, fuiste tú, Señor. Y en esta noche, Señor amado Dios, nuevamente, Señor, tú nos hablas de ese corazón. Nuevamente, Señor bendito Dios, tú quieres obrar en nuestro corazón. Y nosotros debemos tener esa disposición, Padre Celestial, para aceptar tu voluntad, Señor, para verte a ti por encima de todas las cosas, para saber que tú tienes el control de todas las cosas, amado Señor. Por eso, Padre Celestial, hoy quiero morir a esas cosas que no hacen bien a mi corazón, Señor. Tú nos muestras a través de tu palabra cómo está nuestro corazón. Los malos pensamientos, Señor, la mentira, Señor, la idolatría, el adulterio, Señor. Quizás la inmoralidad sexual, Señor, la calumnia, la mentira, Señor, pueden que aún estén en nosotros, Señor. Y solo tú la puedes quitar, Señor. La desobediencia, Señor, el orgullo, Padre Celestial, son capas que pueden estar en nuestro corazón y solo tú la puedes quitar, Señor. La rebeldía, Padre Celestial. Pero en mí tiene que haber una decisión, Señor. En mí tiene que haber, en cada uno de nosotros tiene que haber una decisión. ¿Y cuál es, amado Señor? Querer hacer ese compromiso contigo, Señor. Y no solo ese compromiso de labios, amado Señor, sino ese compromiso de corazón, Padre Celestial. Amado Señor, cada vez que hay esa circuncisión en nuestro corazón, quiere decir, Señor, que somos apartados para ti, Señor. Que somos separados del mundo y somos para ti, Señor. Y hoy debo tomar esa decisión, Señor. Señor, guarda mis palabras, Dios. Guarda lo que escucho, guarda lo que veo, Señor. Guarda ese accionar, Señor. Guarda, Señor bendito Dios, de esa manera como respondo, Señor. Guarda mis actitudes que son contrarias para ti, Señor. Porque eso es circuncidar el corazón, Señor. Saber que ahora te pertenezco a ti, Señor amado Dios. Saber que debo ser reflejo tuyo, Padre Celestial. Amado Dios, tú circuncidas el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Y en esta noche oramos, amado Señor, porque no queremos salir igual de este lugar, Señor. No queremos salir igual de este lugar, Señor. Tú conoces nuestro sentar y nuestro levantar, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras palabras antes que salgan de nuestros labios, amado Señor. Y hoy queremos dejar esto aquí delante tuyo, Señor amado Dios. Perdónanos, amado Señor, por esa inconstancia, Señor. Perdónanos por nuestras palabras, por nuestros oídos, por lo que vemos, Señor amado Dios. Hoy comprendo lo que es circuncidar mi corazón, Señor. Hoy comprendo lo que es ser apartado para ti, separado para ti. Hoy comprendo que es ser fiel a ti, Señor, leal a ti, Señor amado Dios. Que antes de actuar, Señor, que antes de abrir mis labios, Señor, que antes de responder, que antes de actuar, Señor, yo pueda presentar mi corazón delante de ti, Señor amado Dios. Para que lo que hable, Señor, para que lo que diga, Señor amado Dios, sea lo tuyo, Señor.
refleje lo tuyo, mi Señor amado Dios. Por eso, Padre Celestial, sigue obrando allí en nuestro corazón, Señor. Así como sigues allí progresivamente haciendo en nuestro corazón, Señor, sigue obrando allí, Señor. Así como no somos los mismos de antes, Señor, sigue obrando, porque cada día necesitamos más de ti, Señor, de tu amor y de tu misericordia, Señor, porque seguimos cometiendo pecado, porque seguimos cometiendo errores, porque seguimos siendo rebeldes, desobedientes, Señor. Y solo tú, Señor amado Dios, puedes obrar, Señor. Solo tú llenas nuestro corazón. Solo tú sacias nuestra sed, Señor. Solo tú alimentas nuestro espíritu, Padre. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque este día ya estaba en tu agenda, Señor. Porque este día, Señor, fue creado para cada uno de nosotros, Dios. Esta noche, este tiempo, Señor, ha sido dado por ti para que descansemos en ti, Señor. Para que seamos cada día más edificados en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, amado Señor, porque todo lo que tú quieres, porque todo lo que tú haces, amado Señor, así es, Padre Celestial. Hoy estamos aquí delante tuyo, Señor. Te damos gracias por guardarnos en este día, Señor. Tú guardas nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Y es tu fidelidad, Padre Celestial, la que hoy nos permite estar en este lugar, Señor. Para escucharte, Señor. Para alabar tu nombre, Señor. Para adorarte, Señor. Para que nuestras vidas sigan siendo edificadas en tu palabra, Señor, en tu espíritu, mi bendito Dios. Para dejar hoy cosas aquí delante de tu presencia, Señor, en el altar, Padre Celestial. Para no salir de la misma manera como entramos a este lugar, Señor. Es tu propósito, Señor, bendito Dios. Es tu propósito que hoy estemos aquí, mi Señor amado Dios, y te damos gracias, Señor, porque ese es el cuidado que tú tienes de tus hijos, de tu iglesia, Señor amado Dios. Padre, hoy delante de ti presentamos este tiempo, Señor. Sabemos que cada vez que estamos en tu presencia, Señor, nada, Señor bendito Dios, nada, Señor, nos puede atemorizar. Tú cambias, tu presencia transforma todo en nuestras vidas, amado Dios. Cada vez que estamos en tu presencia, estamos en esas cámaras de amor, Señor bendito Dios, en donde vemos tu paciencia, tu misericordia, tu amor sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Padre Celestial, y ese amor, Señor bendito Dios, que tú tienes hacia nosotros, Señor, esa misericordia, Dios, Padre amado de la gloria, que hoy nuestro corazón también pueda pagar de la misma manera, mi Señor amado Dios, tener ese amor, esa misericordia, Señor, esa mansedumbre por recibir de tu palabra, Padre Celestial, por recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Señor. Por eso hoy, Padre amado de la gloria, hoy nos despojamos de todo aquello que no es tuyo, mi Señor amado. Solo tú conoces de dónde venimos, Señor. Solo tú conoces, Señor, las situaciones que hemos vivido en este día, Señor. Pero hoy queremos dejarlas delante de ti, Señor. Todo aquello que nos pueda apartar de tu presencia, Señor. Todo aquello que nos pueda alejar de tu palabra, Señor. Todo aquello que pueda cerrar nuestro oído, Señor bendito Dios, a tu voz. Hoy lo entregamos delante tuyo, Señor. Que hemos venido a este lugar, Señor, a descansar, Señor. A descansar, Señor. A recibir más de ti, Señor. A ser edificados, Padre Celestial. Gracias hoy te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi bendito Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, muy buenas noches para todos. Los invito allí que tomen asiento. Y quiero invitarlos al libro de Génesis en el capítulo 17. Los invito a todos, absolutamente a todos, al libro de Génesis, capítulo 17. Y vamos a leer la primera porción de este capítulo. Vamos a leer hasta el versículo allí 16, más o menos. Y dice así la palabra de Dios: la circuncisión, señal del pacto. Y ahora Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo. Perfecto, dice la palabra de Dios. Y tenemos allí bien en cuenta este versículo, ahorita volveremos a él.
Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré de naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Bien, mis hermanos, el título del mensaje obviamente tiene que ver con esta porción que leíamos allí en la palabra, y nos vamos a ubicar allí desde el versículo 10. Vamos a ubicarnos allí desde el versículo 10. ¿Y qué encontramos allí desde el versículo 10 en adelante, mis hermanos? Nos encontramos allí con un mandato, por decirlo así, que le da el Señor a Abraham. Ya no era Abraham, sino Abraham. El Señor ya había cambiado allí su nombre. Y bueno, conocemos allí parte de la palabra. ¿Qué quiere decir este pacto que el Señor le había pedido a Abraham? Este es un pacto y era una señal. La señal del pacto, dice el título del capítulo. ¿Y qué era esto? Esto era un símbolo de aquellos que querían seguir caminando con Dios, de aquellos que querían seguir caminando con Dios, hermanos. Todo aquel hombre que quería seguir caminando con Dios, que quería, ¿cómo se diría?, hacer parte de la comunidad del Señor, por decirlo así, tenía que entrar en este pacto. Y cuando nosotros hacemos un pacto, hermanos, cuando nosotros hacemos un pacto, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos, digámoslo así, ¿cómo se diría? Nosotros tomamos para nosotros ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar de esto. Y el título del mensaje para esta noche, mis hermanos, circuncidar el corazón. El título del mensaje para esta noche tiene que ver con circuncidar el corazón. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver allí? ¿Qué quiere decir circuncidar? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el Señor allí a Abraham y a sus generaciones, a su descendencia? Que cada varón, que cada hijo que naciera, si nacía un hijo, después de los 8 días de haber nacido, tenían que venir y ¿qué? Cortar alrededor del pene, por decirlo así, tenían que quitar esa parte que se le llama glande. Y cada vez que quitaban esa parte quería decir que estaban haciendo un pacto con el Señor. Y este pacto, ¿qué simbolizaba? Que a partir de este momento hacían parte de Dios, hacían parte y tenían un compromiso con Dios. Entonces de esto se trataba. Era una prueba, era una señal, era una evidencia de lo que los hombres le pertenecían a Dios. Entonces, hay varias explicaciones que uno podría encontrar sobre la circuncisión. Hay una explicación que debe ser la más importante para nosotros en el corazón. ¿Y qué tiene que ver esto? Alguna vez yo hablaba con un judío y yo le preguntaba, y bueno, ¿por qué se circuncidan? ¿Por qué este mandato? ¿Qué tenía? ¿Por qué el Señor los enviaba a hacer este mandato, a hacer como esta señal? Y él me decía, hay una parte principal, me decía Miguel, y era que el pueblo de Israel habitaba en una zona que era desértica. Y él decía, sobre esta zona, el prepucio, sobre esta zona se pueden almacenar muchos agentes que pueden causar enfermedades. Entonces el Señor mandaba circuncidar esa parte por esta razón, me decía este hombre. Entonces yo decía, wow, ¿hay algo de razón ahí? Claro que sí, hay algo de razón allí.
Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender de esta circuncisión, y que es que todo aquel que quiere caminar con Dios tiene que cortar ciertas cosas de sus vidas. Esa es la explicación más importante que tiene que estar en nuestros corazones. Que todo aquel que quiere caminar con Dios tiene que cortar alrededor de él ciertas áreas de sus vidas. Ellos tenían que cortar esa piel que cubre la parte principal del glande. Y nosotros, cuando decidimos caminar con Dios, tenemos que cortar ciertas cosas de nuestras vidas. Tenemos que cortar lo que está alrededor de nuestras vidas como tal. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos tener muy presente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este pacto, mis hermanos, pensémoslo de esta manera. Hoy nosotros somos hijos de Dios, digámoslo así, o somos cristianos. ¿Por qué? Porque decidimos tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Decidimos recibir al Señor en nuestro corazón. Decidimos recibir al Señor como Jesús, como nuestro suficiente Salvador, sanador, libertador y todo esto que ya conocemos. Pero cuando nosotros hacemos ese pacto con el Señor, por decirlo así, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser diferente, mis hermanos. Y tiene que haber responsabilidades en nosotros, deberes como tal. Y es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, el Señor nos pide que empecemos a quitar, a dejar, a cortar ciertas cosas alrededor nuestro. Y lo más importante que es, miren, mis hermanos, ¿usted alguna vez le ha hecho la oración de fe a alguna persona? Uno podría acercarse a una persona, uno le comparte la palabra de Dios y uno dice, vamos a hacer la oración de fe. ¿Usted quiere hacer la oración de fe? Pero esa persona en ese momento toma una decisión. En ese momento la persona puede decir, sí, yo quiero hacer la oración de fe, yo quiero entregar mi vida a Cristo. O no, muchas gracias, no, hasta ahí, dejémoslo ahí, quizás de pronto, después, luego. Mis hermanos, el Señor a nadie obligaba a hacer este pacto. El Señor nadie obligaba a hacer este pacto como tal. Usted lo puede ver allí en el versículo 14. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El Señor a nada nos obliga, pero entonces tiene que nacer una decisión de nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos empieza a hablar de esta manera y el Señor nos dice, si ustedes lo quieren hacer, es su decisión. Entonces, ¿qué hay aquí, mis hermanos? Que hoy el Señor no nos llama a circuncidar esa parte. El Señor hoy ya nos llama, mis hermanos, y usted puede leer la carta a los Gálatas, y Pablo dice allí que no es necesario, que nos cuidemos de esos perros, dice Pablo, que nos llaman a hacer la circuncisión. Para ninguno, hoy el Señor a ninguno de nosotros nos llama a hacer la circuncisión. Pero el Señor sí nos llama ¿a qué? A quitar, a cortar otra parte de nuestro cuerpo, por decirlo así. Entonces, hoy eso es lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros, que circuncidemos nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir? Que quitemos todo aquello de nuestro corazón que es malo, que quitemos todo aquello de nuestro corazón que no es bueno, mis hermanos, como tal. Y yo creo que todos nosotros, miren, mis hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas lo vemos. Quizás a menudo vemos que hacemos cosas que no quisiéramos hacer, que actuamos o respondemos o salen palabras de nuestros labios que no deberíamos pronunciar. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué quiere decir? Que hay áreas de nuestro corazón que no hemos entregado al Señor, que no hemos permitido que el Señor obre en esas áreas. Entonces el Señor nos dice, circunciden el corazón. Ese es el título del mensaje para esta noche. El Señor dice, ya no nos habla de una circuncisión que es física, que una circuncisión que es física, si nos habla de una circuncisión que está en nuestro interior. Y entonces, como lo decíamos ahorita, cuando actuamos contrariamente a la voluntad de Dios, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos podríamos decir cada uno de nosotros?